La lluvia caía con una intensidad casi violenta sobre el pequeño barrio donde An Seorin había pasado toda su vida. Las gotas golpeaban el techo de lámina con un sonido constante, como un recordatorio de que algo no estaba bien, de que algo estaba a punto de romperse. Dentro de la casa la luz era tenue. Apenas una bombilla iluminaba el desorden que cubría la mesa. Facturas sin pagar, sobres abiertos, documentos legales y números escritos con tinta roja que parecían gritar desesperación. Seorin estaba sentada en el suelo, con las piernas recogidas contra su pecho. Sus dedos temblaban mientras sostenía uno de los papeles. Sus ojos recorrían una y otra vez la misma cifra, esperando que de alguna forma cambiara. Pero no lo hacía. No, susurró con la voz quebrada. Esto no puede ser real. Su padre había desaparecido hacía 3 días. Sin explicación. Sin despedirse. Solo dejó ese silencio y aquella deuda imposible. Seorin cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Recordó su última conversación con él, su voz cansada, su mirada evasiva. Algo había estado mal, pero ella nunca imaginó hasta qué punto. ¿Por qué?, murmuró. ¿Por qué me dejaste esto? En ese momento, un golpe seco contra la puerta la hizo sobresaltarse. Luego otro. Y otro más, cada vez más fuerte. Su corazón comenzó a latir con violencia. An Seorin, dijo una voz masculina desde el otro lado. Sabemos que estás ahí. El miedo se deslizó por su cuerpo como hielo. Durante unos segundos consideró no responder. Fingir que no estaba. Desaparecer. Pero la puerta no le dio esa opción. Se abrió de golpe. 3 hombres vestidos de negro entraron sin pedir permiso. Sus zapatos dejaron marcas de agua sobre el suelo. Sus miradas eran frías, calculadoras, peligrosas. Seorin se puso de pie rápidamente, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó intentando mantener la voz firme. Uno de los hombres avanzó lentamente, observándola como si evaluara algo. Eres la hija, dijo sin emoción. Otro abrió un maletín y colocó varios documentos sobre la mesa. Tu padre nos debía dinero. Seorin negó con la cabeza, como si eso pudiera borrar la realidad. No, yo no sé nada de eso, ahora lo sabes, respondió el hombre señalando la cifra. Ella miró. Y el mundo dejó de tener sentido. Era una cantidad imposible. Algo que ni trabajando toda su vida podría pagar. Sus piernas perdieron fuerza y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Yo no tengo ese dinero, lo sabemos, dijo el hombre con calma. Por eso venimos con una solución. Seorin levantó la mirada lentamente. Había algo en el tono de ese hombre que la aterraba más que la amenaza misma. ¿Qué solución? El silencio que siguió fue pesado. Luego el hombre habló. Te casarás. Seorin parpadeó confundida. ¿Qué? Con nuestro jefe. El aire desapareció de sus pulmones. Eso es una locura, no, respondió el hombre. Es un trato. Se inclinó ligeramente hacia ella. O te conviertes en su esposa o pagas la deuda de otra forma. Las imágenes que le mostraron después fueron suficientes. Hombres golpeados, desaparecidos, destruidos. Seorin sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Quién es él?, preguntó finalmente con voz casi inexistente. El hombre sonrió apenas. Alguien a quien no puedes rechazar. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, An Seorin tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Y sin saberlo, también firmó su destino. El edificio se alzaba imponente en medio de la ciudad, rodeado de luces y silencio. Era el tipo de lugar al que la gente común no entraba, y del que pocos salían igual. Seorin caminaba detrás de los hombres de negro, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Su ropa sencilla contrastaba con el lujo del lugar. Todo brillaba, los pisos, las paredes, incluso el aire parecía distinto. Pero no era belleza lo que dominaba ese espacio. Era poder. Y miedo.
La llevaron hasta el último piso. Las puertas del ascensor se abrieron lentamente, revelando un pasillo largo y silencioso. Al final, una gran puerta negra. Uno de los hombres la abrió. «Adelante». Seorin dudó por un segundo, pero entró. La oficina era amplia, con ventanales enormes que mostraban la ciudad iluminada. Pero lo que realmente dominaba el lugar era la figura frente a la ventana. Kang Hee-yuk. De espaldas, inmóvil, como si formara parte de la oscuridad misma. «Señor», dijo uno de los hombres. La chica. Hee-yuk no se giró. «¿Aceptará?» «Sí». Hubo una pausa. «No me interesa si acepta». La frialdad de su voz atravesó a Seorin. Ella apretó los puños. «Entonces, ¿por qué estoy aquí?» El silencio se extendió unos segundos más. Finalmente, Hee-yuk se dio la vuelta. Y en ese instante, Seorin sintió miedo de verdad. Sus ojos eran oscuros, profundos, sin rastro de calidez. No había duda ni vacilación. Solo control absoluto. «Porque puedes pagar», dijo. Cada palabra cayó como una sentencia. Seorin sintió que su voz se rompía al hablar. «Yo no elegí esto». Hee-yuk comenzó a caminar hacia ella. «Lento». «Seguro». «Nadie elige», respondió. «Pero todos pagan». Se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera notar cada detalle de su rostro y cada ausencia de emoción. «Tú pagarás con tu vida», añadió. «Siendo mi esposa». Seorin bajó la mirada. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro. Sabía que no tenía salida. «Acepto». Por primera vez, algo cambió en la expresión de Hee-yuk. Fue mínimo. Casi imperceptible. Pero suficiente para marcar el inicio de algo que ninguno de los dos entendía aún. La boda se celebró en un salón elegante oculto del mundo. No había invitados. No había música alegre. No había amor. Seorin caminaba hacia el altar sintiendo que cada paso era una despedida. De su vida, de sus sueños, de sí misma. El vestido blanco parecía un contraste cruel contra la oscuridad que la rodeaba. Hee-yuk ya estaba allí, vestido completamente de negro. No la miraba. No parecía importarle. El sacerdote comenzó a hablar, pero sus palabras se perdían en el vacío. Cuando llegó el momento de responder, Seorin apenas pudo sostenerse. «Sí», dijo finalmente. Hee-yuk respondió con la misma palabra. Pero sin emoción. Sin duda. Sin significado. Cuando el sacerdote indicó que podían besarse, Hee-yuk se acercó ligeramente, pero se detuvo antes de tocarla. «Esto no significa nada», susurró. Y se alejó. Seorin sintió como algo dentro de ella se quebraba en silencio. La mansión era enorme. Demasiado grande para una sola persona, y demasiado fría para llamarse hogar. Seorin caminaba por los pasillos sintiendo que cada paso resonaba en el vacío. Las paredes eran elegantes, los muebles perfectos, pero no había vida. No había calor. Hee-yuk entró detrás de ella, quitándose el abrigo con indiferencia. «¿Dónde debo dormir?», preguntó Seorin sin saber siquiera por qué lo hacía. «Donde quieras». «¿Y tú?». «No me importa». La respuesta fue tan simple como distante. Y luego se fue. Seorin quedó sola en medio de ese lugar inmenso. Esa noche, mientras se sentaba en una cama demasiado grande abrazándose a sí misma, entendió algo. No era una esposa. Era una deuda saldada. Los días comenzaron a pasar, y con ellos el silencio. Hee-yuk rara vez estaba en casa. Y cuando lo estaba, su presencia era distante, casi invisible. Seorin comía sola. Caminaba sola. Vivía sola. A pesar de no estar realmente sola. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, escuchó un sonido. Se detuvo. Y lo vio. Hee-yuk estaba apoyado contra la pared, limpiando sangre de su mano. Su camisa estaba rasgada.
Su respiración era pesada. Por un momento Seorin dudó, pero algo en su interior la empujó a acercarse. ¿Estás herido? Hyuk levantó la mirada. No te acerques. Pero ella no se detuvo. Déjame ayudarte, no necesito ayuda. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, Seorin vio algo distinto. No era solo frialdad. Era dolor. Un dolor profundo oculto durante demasiado tiempo. Ella bajó la voz. Todos necesitamos a alguien. Hyuk no respondió. Pero tampoco se alejó. Y ese pequeño instante fue el primer paso entre dos mundos destinados a cambiarse mutuamente. La noche había caído con un silencio inquietante sobre la mansión. Seorin no podía dormir. Había algo en el aire, algo extraño, como una presión invisible que le oprimía el pecho. Se levantó lentamente de la cama y caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín estaba oscuro, apenas iluminado por algunas luces tenues. Entonces lo escuchó. Un ruido seco. Luego otro. Y de pronto un disparo. Seorin se quedó paralizada. El corazón comenzó a latirle con violencia. ¿Qué fue eso? Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de su habitación se abrió bruscamente. Hyuk entró. Su expresión era completamente distinta a la habitual. Ya no era solo frialdad, era alerta pura. Agáchate, ordenó. ¿Qué está pasando? Agáchate. El sonido de otro disparo atravesó la ventana, rompiendo el vidrio en 1000 pedazos. Seorin gritó y cayó al suelo. Hyuk se lanzó hacia ella sin pensarlo, cubriéndola con su propio cuerpo mientras más balas impactaban alrededor. El mundo se volvió caótico. Gritos, pasos, disparos. Pero en medio de todo eso, Seorin solo podía sentir una cosa, el peso de Hyuk protegiéndola. No te muevas, murmuró él con voz firme. Tengo miedo, susurró ella temblando. Hyuk apretó los dientes. No dejaré que te pase nada. Por primera vez, no sonó como una orden. Sonó como una promesa. Después de varios minutos que parecieron eternos, el ruido comenzó a disminuir. Los hombres de Hyuk habían controlado la situación. El silencio regresó, pero no era el mismo. Hyuk se levantó lentamente. Quédate aquí. Espera, Seorin lo sujetó del brazo. ¿Estás bien? Él la miró. Había sangre en su hombro. No es nada. Pero Seorin sabía que estaba mintiendo. Y por primera vez, su preocupación fue más fuerte que su miedo. La herida de Hyuk no era grave, pero tampoco superficial. Aún así, se negó a recibir ayuda médica externa. Como siempre, como si el dolor fuera algo que simplemente debía soportar. Seorin lo observaba desde la puerta de su habitación dudando. Finalmente entró. Déjame ayudarte. Hyuk no respondió. No puedes hacerlo tú solo. Siempre lo hago. Su voz era seca, cortante, pero Seorin no se detuvo. Se acercó lentamente, tomó el botiquín y sin pedir permiso comenzó a limpiar la herida. Hyuk tensó el cuerpo. No estaba acostumbrado a que alguien lo tocara así. Con cuidado, con preocupación. ¿Por qué haces esto?, preguntó él en voz baja. Seorin no levantó la mirada. Porque estás herido. Eso no responde la pregunta. Ella dudó. Porque nadie debería estar solo cuando está así. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Algo en la mirada de Hyuk cambió. Y sin previo aviso, los recuerdos regresaron. Niño pequeño cubierto de sangre, abrazando a una mujer en el suelo. Mamá despierta. Silencio. Oscuridad. Soledad. De vuelta al presente, Hyuk apartó la mirada. No necesito esto. Pero no se apartó. Seorin terminó de vendar su herida. Tal vez no lo necesitas, dijo suavemente. Pero lo tienes.
Y por primera vez en mucho tiempo, Hyuk no supo qué responder. Los días después del ataque cambiaron algo en la dinámica entre ellos. No era evidente. No era directo. Pero estaba ahí. Silencioso. Creciendo. Una mañana Seorin despertó con fiebre. El cuerpo le pesaba, la cabeza le daba vueltas. Intentó levantarse pero no pudo. Horas después la puerta se abrió. Hyuk entró. La vio. Y se detuvo. ¿Por qué no dijiste nada? Seorin apenas podía hablar. No quería molestar. Hyuk frunció ligeramente el ceño. Desapareció de la habitación. Y regresó con sopa. Mal hecha. Simple. Pero caliente. Seorin lo miró sorprendida. ¿La hiciste tú? No había nadie más. Se sentó a su lado. Come. Seorin tomó la cuchara con manos débiles. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era distinto. Está rica, murmuró. Hyuk no respondió. Pero tampoco se fue. Se quedó ahí. Hasta que ella se durmió. Observándola. Como si no entendiera lo que estaba sintiendo. El pasado siempre encuentra la forma de regresar. Y para Seorin, llegó en forma de alguien que no pertenecía a ese mundo. Min Jae. Su amigo de infancia. El único que la había buscado. El único que no se rindió con ella. Apareció en la entrada de la mansión, exigiendo verla. El otro. Su corazón latía con fuerza. Podía irse. Podía escapar. Pero no. Min Jae se quedó en shock. Seorin, lo siento. Hyuk no sonrió. Pero algo dentro de él se tensó. Algo parecido a los celos. Algo que nunca antes había sentido. Esa noche, el ambiente en la mansión era más pesado que nunca. Seorin no podía dejar de pensar en lo ocurrido. En su decisión. En lo que significaba. Encontró a Hyuk en el balcón, mirando la ciudad. ¿Por qué no me detuviste?, preguntó ella. Él no se giró. No soy dueño de tus decisiones. Pero podrías haberlo sido. Silencio. Seorin apretó las manos. Empiezo a sentir algo, confesó finalmente con la voz temblando. Y no sé qué hacer con eso. Hyuk cerró los ojos por un segundo. No lo hagas. Esas 3 palabras la atravesaron. ¿Por qué? Porque esto, respondió él girándose finalmente, no tiene un final feliz. Seorin sintió que el corazón se le rompía lentamente. Aún así ya es tarde. Hyuk la miró. Y por primera vez pareció dudar. Pero en lugar de acercarse dio un paso atrás. Entonces será tu error. Seorin se quedó sola en el balcón. Con el viento golpeándole el rostro. Y lágrimas que no pudo detener. Porque en ese momento entendió algo devastador. Se estaba enamorando de alguien que no creía merecer amor. La calma que había regresado tras el ataque no duró mucho. En el mundo de Kang Hyuk, la tranquilidad siempre era una ilusión breve, un respiro antes de la siguiente tormenta. Aquella noche la mansión estaba en silencio. Pero no era un silencio pacífico, era tenso, cargado, como si algo invisible se moviera entre las sombras. Hyuk estaba en su despacho, revisando informes. Sus ojos recorrían cada detalle con precisión, pero algo no encajaba. Había movimientos extraños. Información filtrada. Alguien dentro de su propia organización estaba jugando en su contra. Encuéntrenlo, ordenó a sus hombres. Antes de que vuelva a actuar. Pero ya era tarde. Seorin caminaba lentamente, sin poder dormir. Sus pensamientos estaban enredados en lo que sentía por Hyuk, en lo que él había dicho. No lo hagas. Pero su corazón no obedecía. Al doblar una esquina se detuvo. Un hombre estaba allí. Uno de los subordinados de Hyuk. Pero algo en su mirada era distinto. Oscuro. Inestable.
Señora, dijo con una sonrisa torcida. Seorin retrocedió instintivamente. ¿Necesitas algo? El hombre sacó un arma. El tiempo se congeló. Tú eres la debilidad. El disparo resonó. Seorin cerró los ojos, pero el impacto nunca llegó. Un cuerpo se interpuso. Hee-yuk. El sonido del disparo se mezcló con un golpe seco. La sangre apareció casi de inmediato. Hee-yuk susurró Seorin en shock. El traidor intentó disparar de nuevo, pero fue abatido por los guardias. Todo ocurrió en segundos. Pero para Seorin fue eterno. Hee-yuk cayó de rodillas. Y entonces el miedo cambió de forma. Ya no era miedo por su vida. Era miedo de perderlo. La habitación se llenó de tensión, urgencia y sangre. Hee-yuk fue llevado rápidamente a su habitación. Los médicos llegaron en cuestión de minutos, pero Seorin no se movió del lado de la puerta. No podía. Sus manos temblaban. Su mente repetía una y otra vez la misma imagen, él protegiéndola. Recibiendo la bala. Por ella. Tienes suerte, dijo el médico finalmente. No fue mortal. Seorin sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Pero el alivio no fue suficiente para calmar lo que sentía. Esa noche se quedó junto a su cama. En silencio. Observándolo. Por primera vez, Kang Hee-yuk no parecía invencible. Parecía humano. Frágil. Y eso la rompió aún más. Horas después se le abrió los ojos. Lentamente. ¿Por qué estás aquí? Seorin no pudo contener las lágrimas. Porque casi mueres. Hee-yuk la miró fijamente. No es la primera vez. Pero sí la primera que es por mí. Silencio. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Seorin tomó su mano. No vuelvas a hacer eso, lo haría otra vez. La respuesta fue inmediata. Sin duda. Seorin bajó la mirada, completamente vulnerable. No quiero perderte. Hee-yuk se quedó en silencio. Pero no retiró su mano. Y en ese pequeño gesto, algo cambió para siempre. La herida de Hee-yuk comenzó a sanar, pero la distancia entre ellos no volvió a ser la misma. Ahora había algo más. Una tensión silenciosa. Una cercanía peligrosa. Una noche, Seorin entró a su habitación para cambiar el vendaje. El ambiente era distinto. Pesado. Cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Ya está mejorando, dijo ella concentrada. Hee-yuk no respondió. La estaba mirando. De una forma diferente. Más intensa. Seorin. Ella levantó la mirada. ¿Sí? Él dudó. Por primera vez. Si te acerco no podré detenerme. El corazón de Seorin se aceleró. Entonces no lo hagas. Silencio. No puedo. Y en ese momento la distancia desapareció. Hee-yuk la acercó hacia él con firmeza. El beso no fue suave. Fue desesperado. Contenido durante demasiado tiempo. Seorin se quedó inmóvil al principio, pero luego respondió. Como si también lo hubiera estado esperando. Como si ese momento fuera inevitable. Cuando se separaron, el aire entre ellos cambió. Nada volvería a ser igual. Después del beso no hubo confesiones. No hubo promesas. Pero hubo algo más fuerte, presencia. Comenzaron a compartir cosas pequeñas. Desayunos en silencio. Miradas que duraban demasiado. Momentos que antes no existían. Una mañana, Seorin estaba en la cocina cuando Hee-yuk entró. ¿No tienes gente para esto?, preguntó él. Sí, pero quería hacerlo yo. Hee-yuk la observó en silencio. Hueles a comida, dijo ella sonriendo levemente. Y tú a hogar. Seorin se quedó quieta. Esas palabras valían más que cualquier confesión. Pero el miedo seguía ahí. Porque ambos sabían algo, ese mundo no permitía finales felices.
directamente. No tenía opción, siempre hay opción. Silencio. Te vendí, confesó finalmente. Las palabras cayeron como un golpe. ¿Qué? Sabía que él pagaría, sabía que sobrevivirías. Seorin sintió que algo dentro de ella se rompía completamente. No me protegiste, me entregaste, ¿era eso o morir los dos? Entonces debimos morir. El dolor en su voz fue desgarrador. Yo confiaba en ti, susurró. Eras mi familia. Pero ya no lo era. En ese momento, Seorin perdió lo último que la conectaba con su vida anterior. Y cuando regresó a la mansión, ya no era la misma. Cuando Seorin regresó a la mansión después de ver a su padre, el mundo le parecía distinto. No peor. Más vacío. Las paredes antes frías, ahora se sentían sofocantes. Como si la verdad que había descubierto la persiguiera incluso ahí. No tenía opción. Te vendí. Esas palabras no dejaban de repetirse en su mente. Hyuk la vio entrar. Supuso que algo había pasado. Pero no preguntó. ¿Dónde estabas? Dijo finalmente. Seorin lo miró y por un segundo quiso decirle todo. Quiso derrumbarse. Quiso confiar. Pero algo dentro de ella se rompió antes de poder hacerlo. No importa. Esa respuesta no era la de siempre. Hyuk frunció levemente el ceño. Sí importa. No para ti. Silencio. Las palabras fueron más duras de lo que pretendía. Pero no se retractó. Hyuk dio un paso hacia ella. Dímelo. ¿Para qué? Respondió con una sonrisa triste. Esto no es real, ¿recuerdas? Esas palabras fueron un golpe directo. Tú lo dijiste primero. Hyuk se quedó inmóvil. Seorin bajó la mirada. No puedo confiar en nadie. Ni en su padre. Ni en el destino. Ni siquiera en él. Y no quiero seguir sintiendo esto. El silencio se volvió insoportable. Hyuk apretó la mandíbula. Entonces deja de hacerlo. Frío. Directo. Defensivo. Pero en el fondo dolía. Seorin asintió lentamente. Eso haré. Y por primera vez desde que llegaron a ese punto, ambos eligieron alejarse. Aunque ninguno realmente quería. El mundo de Hyuk no perdonaba debilidades. Y la ruptura emocional que atravesaba se reflejó en todo lo demás. Los enemigos lo notaron. Y atacaron. La organización rival, liderada por un hombre que llevaba años esperando el momento adecuado, finalmente decidió moverse. Explosiones. Emboscadas. Traiciones. Todo ocurrió en cuestión de días. La ciudad se convirtió en un campo de batalla invisible. Hyuk estaba en todas partes. Más frío que nunca. Más peligroso que nunca. Como si hubiera enterrado cualquier rastro de humanidad que Seorin había despertado en él. Arrasen con todo, ordenó. Sus hombres dudaron por un segundo. Señor, dije todo. Mientras tanto, Seorin observaba desde la distancia. Veía cómo él se hundía nuevamente en la oscuridad. Y eso le dolía más que cualquier otra cosa. Porque sabía algo que nadie más sabía. Ese no era el verdadero Hyuk. La guerra alcanzó su punto más crítico una noche. Hyuk regresó a la mansión cubierto de sangre. No solo física. Emocional. Seorin lo encontró en el pasillo. Sus miradas se cruzaron. Y todo lo que habían intentado ignorar, explotó. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Preguntó ella con la voz quebrada. Así es como soy. No. Ese grito lo detuvo. No eres así, yo lo vi. Silencio. Hyuk bajó la mirada por un instante. Eso que viste fue un error. No fue un error, respondió ella acercándose. Fui yo y eras tú. Las palabras comenzaron a romper las barreras. ¿Por qué haces esto? Susurró ella. ¿Por qué me alejas? Hyuk cerró los ojos.
Y cuando los abrió ya no había defensa. Solo verdad. Porque si te quedas, vas a morir. El mundo se detuvo. Seorin sintió que el corazón se le encogía. Entonces déjame decidir eso. Hyuk dio un paso hacia ella. No entiendes, entonces hazme entender. El silencio que siguió fue profundo. Y entonces sucedió. Te amo. Las palabras salieron de él como una herida abierta. Sin preparación. Sin control. Sin regreso. Seorin dejó de respirar. Hyuk la miró, completamente vulnerable por primera vez. Desde el momento en que entraste en mi vida, todo cambió. Su voz se quebró ligeramente. Y eso me aterra. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Seorin. A mí también. Se acercó lentamente. Y lo abrazó. Con fuerza. Como si ese momento pudiera desaparecer. Como si el mundo fuera a romperse en cualquier instante. Porque en el fondo, sabían que algo así no podía durar. Después de la confesión, todo cambió. Por un tiempo, la guerra pareció detenerse. La oscuridad retrocedió. Hyuk comenzó a quedarse más tiempo en casa. Seorin volvió a sonreír. Cosas simples se volvieron valiosas. Una cena juntos. Una conversación sin miedo. Un silencio compartido. Una noche, sentados en el jardín, Seorin apoyó su cabeza en el hombro de Hyuk. Podríamos irnos, murmuró. Él no respondió de inmediato. A un lugar lejos de todo esto. El viento movía suavemente las hojas. Donde nadie nos conozca. Hyuk la miró. ¿Crees que es posible? Seorin sonrió levemente. Contigo sí. Por un instante él lo creyó. Pero en el fondo sabía la verdad. Ese mundo no los dejaría ir. El enemigo no había desaparecido. Solo estaba esperando. Observando. Planeando. Y encontró el punto débil. Seorin, si quieres destruirlo, quítale lo único que ama. La orden fue clara. Esa noche, mientras la mansión parecía en calma, las sombras comenzaron a moverse. Seorin caminaba por el pasillo, ajena al peligro. Y entonces un golpe. Oscuridad. Silencio. Cuando Hyuk regresó, ella ya no estaba. El mundo se detuvo. ¿Dónde está? Preguntó con una voz que ya no era humana. Nadie respondió. Pero él lo supo. El enemigo había hecho su movimiento. Y esta vez no era una guerra por poder. Era una guerra por amor. Y por primera vez, Kang Hyuk tuvo miedo de verdad. El silencio en la mansión era antinatural. Demasiado vacío. Demasiado quieto. Cuando Hyuk cruzó la puerta principal, algo dentro de él se tensó de inmediato. No necesitó palabras ni explicaciones. Su instinto, ese que lo había mantenido vivo durante años, le gritaba que algo estaba mal. La duda. Ni contención. Solo algo oscuro. Algo peligroso. Prepárense, dijo. Vamos a traerla de vuelta. Pero en su interior una sola idea lo consumía. Si le pasa algo, destruiré todo. Seorin despertó lentamente. El dolor en su cabeza era intenso. Sus manos estaban atadas. El lugar era frío, oscuro, abandonado. Hyuk. Su voz apenas salió. Una figura apareció entre las sombras. Lee Do-jin. Despertaste. Seorin lo miró con miedo, pero también con determinación. ¿Qué quieres? Él sonrió levemente. A ti no. Pausa. A él. Seorin sintió un escalofrío. Eres su debilidad. El silencio que siguió fue aterrador. Porque en ese momento ella entendió. La noche cayó como un manto de guerra. Hyuk no esperó. No negoció. No dudó. El lugar donde tenían a Seorin fue rodeado en cuestión de minutos. Explosiones. Disparos. Gritos. El caos se desató.
Hyuk avanzaba sin detenerse, eliminando a cualquiera que se interpusiera. No era solo un hombre. Era una tormenta. Señor, es demasiado peligroso, gritó uno de sus hombres. Nada es más peligroso que perderla. Cada paso lo acercaba. Cada disparo lo llevaba más profundo. Hasta que finalmente la vio. Seorin, atada, débil, pero viva. Hyuk. Su voz fue apenas un susurro. Pero para él fue todo. Corrió hacia ella, rompiendo las ataduras con desesperación. Estoy aquí. Sus manos temblaban mientras la sostenía. Ya estás a salvo. Pero no lo estaban. Un disparo resonó. Hyuk se tensó. La bala lo alcanzó en el costado. Seorin gritó. ¡No! Hyuk cayó ligeramente, pero no la soltó. Y entonces, la verdadera tragedia comenzó a tomar forma. Lee Do-jin apareció frente a ellos, apuntando directamente. Hermosa escena, dijo. Muy conmovedora. Seorin se aferró a Hyuk. Vámonos. Pero él no se movió. No voy a huir. Do-jin sonrió. Entonces morirás. Apuntó. El tiempo se detuvo. Seorin miró a Hyuk. Él la miró a ella. Y en ese instante todo lo que no se había dicho se entendió. El disparo salió. Pero no fue Hyuk quien cayó. Seorin se movió. Se interpuso. El sonido fue seco. Final. Hyuk la sostuvo al instante. No. La sangre comenzó a teñir su ropa. Seorin no. Ella lo miró. Débil. Pero en paz. Lo siento, no, quédate conmigo. Hyuk temblaba. Por primera vez, completamente roto. El mundo desapareció alrededor de ellos. Ya no había enemigos. Ni guerra. Solo ellos. Seorin en sus brazos. Y el tiempo escapando. Hyuk, susurró ella. Estoy aquí, no te vayas, por favor. Las lágrimas caían sin control. Al principio te tenía miedo. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Pero ahora, su voz se debilitaba. Eres mi hogar. Hyuk negó con desesperación. No digas eso, vamos a salir de esto. Pero ambos sabían la verdad. Te amo. Esas fueron sus últimas palabras. Su mano cayó lentamente. Su mirada se apagó. Y en ese instante, Kang Hyuk se rompió completamente. Seorin. El grito que salió de él no fue humano. Fue dolor. Puro. Absurdo. Irreparable. El tiempo pasó. Pero no lo suficiente para sanar. Hyuk desapareció del mundo que lo había creado. La mafia dejó de existir bajo su mando. La violencia terminó. Pero no por paz, sino por pérdida. Hyuk estaba de pie frente a una tumba. Silencioso. Inmóvil. An Seorin. Su nombre estaba grabado en piedra. Pero no en su corazón. Porque ahí seguía viva. Dejó flores. Como cada día. Prometí protegerte. Su voz era baja. Cansada. Y aún así te perdí. El viento sopló suavemente. Como si respondiera. Hyuk cerró los ojos. Y por primera vez desde su muerte no lloró. Solo respiró. Gracias por amarme. Se quedó un momento más. Y luego se dio la vuelta. El viento movía los pétalos sobre la tumba. El sol comenzaba a ocultarse. Y en la distancia, Hyuk caminaba solo. Pero esta vez no completamente vacío. Porque aunque el amor terminó en tragedia, también lo salvó.